Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente inagotable de primicias y análisis. Hoy nos encontramos ante una noticia que, sin lugar a dudas, ha sacudido los cimientos mismos de la farándula, un acontecimiento que ha pillado a propios y extraños por sorpresa y que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta, analizando cada detalle. Como ya habrán podido apreciar en nuestro llamativo título, hoy vamos a desgranar, con lupa y sin escatimar en información, la impactante noticia sobre Ozge y Serkan, una pareja que hasta hace muy poco parecía la personificación del cuento de hadas moderno, y que ahora las cosas han dado un giro de 180 grados, un giro que jamás hubiéramos imaginado. Prepárense porque esto promete ser un verdadero torbellino de emociones, de especulaciones y, sobre todo, de información contrastada, hasta donde nos ha sido posible acceder. Y antes de sumergirnos de lleno en este notición que ha acaparado portadas, les recuerdo con el cariño de siempre que si aún no lo han hecho, den ese preciado botoncito rojo de suscribirse. Es completamente gratuito, pero para nosotros significa un mundo y nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más exclusivas y el análisis más profundo. No se queden fuera de esta comunidad vibrante. Así que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado exactamente con Ozge y Serkan? Pues la noticia que ha irrumpido en los titulares como un rayo en cielo despejado, marcando el 7 de enero de 2026 en nuestros calendarios como una fecha para el recuerdo, es nada más y nada menos que su separación. Sí, han oído bien. Después de años de una relación que muchos considerábamos idílica, una relación que brillaba con luz propia, marcada por una complicidad palpable en cada gesto, por un éxito profesional que se retroalimentaba mutuamente y, seamos sinceros, por un carisma arrollador que contagiaba a quienes los rodeaban, Ozge y Serkan han decidido tomar caminos separados. Esto, como se pueden imaginar, ha significado un auténtico terremoto en la industria del entretenimiento, y las reacciones, como era de esperar, no se han hecho esperar, inundando las redes sociales y las redacciones de los medios de comunicación. Permítanme que les haga un breve recordatorio de su fascinante historia. Ozge y Serkan se conocieron en el exigente set de rodaje de una serie que para muchos se convirtió en un clásico instantáneo y que sin duda alguna los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era tan evidente, tan eléctrica, que era palpable desde el primer instante en que compartían plano. Pronto esa ficción traspasó la pantalla, dejando de ser meros personajes para convertirse en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del panorama mediático. Sus apariciones juntos en las alfombras rojas más prestigiosas del mundo, siempre impecables y sonrientes, sus entrevistas conjuntas repletas de risas contagiosas y miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, e incluso las tiernas y cuidadosamente seleccionadas publicaciones en sus perfiles de redes sociales, todo contribuía a edificar y fortalecer esa imagen de pareja perfecta, de esos raros casos en los que el amor parece triunfar sobre las adversidades. Parecía que habían encontrado el equilibrio ideal, esa fórmula mágica que permite compaginar una vida personal íntima con el torbellino de una exitosa carrera profesional. Y muchos de sus seguidores, incluyéndonos a nosotros, depositábamos en ellos una fe ciega en la idea del amor duradero, un faro de esperanza en este mundo del espectáculo tan volátil y cambiante. Pero, ¿qué ha llevado a esta drástica, y para muchos, inesperada, decisión? Los detalles aún son escasos, envueltos en un velo de misterio, y como suele suceder en estos casos donde la información oficial es limitada, los rumores vuelan más rápido que la verdad, a menudo distorsionándola en el proceso. Sin embargo, las primeras informaciones que han logrado filtrarse, y que parecen tener un grado de veracidad considerable, apuntan a que la decisión de separarse habría sido tomada de mutuo acuerdo. Se dice que su objetivo principal es preservar la profunda amistad y el respeto mutuo que se profesan, a pesar de la ruptura sentimental. Este hecho, de entrada, ya es un punto a su favor, porque demuestra una madurez y una consideración por el otro que no siempre se observan en el volátil mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser escandalosas y llenas de reproches. No obstante, siempre existe un pero, ¿verdad? Y es que a pesar de estas declaraciones oficiales y las aparentes buenas intenciones, la sorpresa ha sido mayúscula, unánime. Esto sugiere que la gran mayoría de personas, y probablemente muchos de sus más allegados, amigos y familiares, no vieron venir esta separación. Algunos medios de comunicación, siempre ávidos de un buen titular, especulan con la posibilidad de que las exigencias extremas de sus carreras individuales, que les han llevado a pasar largas temporadas separados, a asumir proyectos de gran envergadura y a vivir bajo una presión constante,
podrían haber jugado un papel crucial en esta ruptura. Cuando dos personas con carreras tan demandantes, que implican viajes constantes, rodajes extenuantes que consumen cada hora del día y una exposición mediática brutal, intentan mantener una relación, es evidente que la logística se convierte en un desafío monumental. El tiempo de calidad, ese ingrediente esencial para nutrir cualquier relación, se vuelve un bien escaso y preciado. Quizás de forma silenciosa la chispa se fue apagando poco a poco, minada por la distancia y la falta de tiempo compartido, o tal vez las presiones externas. Los rumores constantes y las expectativas del público terminaron por desgastar los cimientos de su amor. Otras voces en los pasillos de la industria murmuran que la causa de la ruptura podrían ser diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. ¿Será que uno de ellos deseaba fervientemente formar una familia, tener hijos, mientras que el otro aún no se sentía preparado para dar ese paso tan trascendental? O quizás, de forma más sutil pero igual de importante, sus visiones de la vida a largo plazo, sus aspiraciones personales y profesionales, habían tomado direcciones opuestas, haciendo imposible un camino común. Estas son, por supuesto, solo conjeturas, especulaciones alimentadas por la falta de información concreta. Hasta que ellos mismos no decidan romper su silencio y hablar con mayor profundidad sobre lo sucedido, solo podremos basarnos en lo que se filtra, en lo que se comenta y en lo que nuestra imaginación nos permite inferir. Lo que sí es cierto, y en esto coincidimos todos, es que esta noticia deja un vacío significativo en el panorama de las parejas célebres. Eran una referencia, un ejemplo para muchos, una prueba de que el amor verdadero y la fama, a pesar de lo que se diga, podían ir de la mano. La reacción en las redes sociales, como era de esperar, ha sido absolutamente masiva, un tsunami de opiniones y emociones. Miles y miles de comentarios inundan las publicaciones recientes y pasadas de ambos artistas, expresando un abanico de sentimientos que van desde la más profunda tristeza y la incredulidad hasta la genuina sorpresa. Muchos seguidores comparten recuerdos de momentos icónicos de la pareja, de instantes que quedaron grabados en la memoria colectiva, y no faltan aquellos que con palabras de aliento, les envían mensajes de apoyo pidiéndoles que superen este bache y que quizás, en un futuro no muy lejano, reconsideren su decisión y retomen su camino juntos. Otros, por el contrario, y esto es algo prácticamente inevitable en nuestro mundo, han aprovechado la ocasión para recordar relaciones pasadas, para especular sobre nuevos romances que puedan surgir, o simplemente para debatir sobre las causas de la ruptura. Es fundamental recordar, y quiero hacer hincapié en esto, que detrás de los flashes, de los titulares y de las especulaciones, hay personas con sentimientos reales, con corazones que sufren y se alegran. Ozge y Serkan han compartido una parte muy importante de sus vidas con el público, han sido parte de nuestro imaginario colectivo durante años, y es completamente natural que sus seguidores sientan una conexión especial y un interés genuino por su bienestar emocional. Sin embargo, también es crucial, y aquí entra la ética y el respeto, respetar su privacidad y su derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos, para su futuro y para su felicidad individual. No conocemos los motivos reales de esta ruptura, ni la profundidad de la herida que pueda haber causado, y juzgar desde la distancia, basándonos en fragmentos de información, sería no solo injusto sino también improductivo. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que esta noticia ha abierto un debate muy interesante y necesario sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales en la era de las redes sociales y la fama omnipresente. ¿Hasta qué punto la presión mediática, la constante exposición pública y las expectativas del público afectan la intimidad y la fortaleza de una relación? ¿Es posible mantener una vida privada, un espacio seguro y auténtico, cuando tu vida entera se convierte, en gran medida, en un espectáculo público? Estas son preguntas que resuenan con una fuerza especial tras este anuncio, y que nos invitan a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del entretenimiento. Ahora, y como siempre, es momento de mirar hacia adelante. Tanto Ozge como Serkan son profesionales extraordinarios, talentosos y con unas carreras muy prometedoras por delante. Estamos convencidos de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus respectivos proyectos, que continuarán brindándonos actuaciones memorables y que su talento seguirá brillando con luz propia. Quizás esta etapa de transición, aunque dolorosa y difícil, les permita crecer aún más como individuos, como artistas y como personas. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando las aguas se calmen y las heridas cicatricen, podamos verlos colaborar de nuevo, quizás en un nuevo proyecto profesional que les permita reencontrarse desde una perspectiva diferente, quizás más madura y fortalecida. En resumen,
La noticia del 7 de enero de 2026 sobre la separación de Ozge y Serkan ha sido un verdadero y monumental shock para la industria del entretenimiento y para sus millones de seguidores en todo el mundo. Una pareja que parecía sólida como una roca, que inspiraba admiración y que representaba un ideal de amor duradero, ha decidido tomar caminos separados. Si bien los detalles son aún escasos y envueltos en un halo de misterio, las primeras informaciones sugieren un acuerdo mutuo y una voluntad de preservar la amistad, pero la sorpresa generalizada en todos los ámbitos deja entrever que ha sido un giro inesperado para la gran mayoría. Las especulaciones apuntan a las exigencias implacables de sus carreras y a posibles diferencias en sus planes de futuro como las causas más probables, aunque nada se ha confirmado oficialmente por parte de los implicados. Hemos recordado brevemente su historia, esa conexión especial que cautivó al público y la imagen de pareja perfecta que proyectaban con tanta naturalidad. Hemos hablado de la masiva y emotiva reacción en las redes sociales y, sobre todo, hemos hecho hincapié en la importancia fundamental de respetar su privacidad y su proceso individual de duelo. Y mirando hacia adelante con optimismo y profesionalidad, confiamos plenamente en que ambos artistas seguirán brillando con luz propia en sus carreras individuales y que esta etapa, aunque difícil, les servirá como trampolín para un crecimiento personal y profesional aún mayor. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este análisis profundo de una noticia que, sin duda alguna, va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos días y semanas. Esperamos que este vídeo les haya mantenido informados al detalle y les haya aportado una perspectiva enriquecedora sobre este acontecimiento que ha marcado un antes y un después. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha sorprendido enormemente esta noticia? ¿Creen que las carreras tan exigentes y el estilo de vida de la fama son un obstáculo insuperable para las relaciones sentimentales? ¿Tienen alguna otra teoría sobre las causas de la ruptura? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de este vídeo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, y quieren seguir al tanto de todas las novedades, todos los escándalos y todas las exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen y generoso like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del cotilleo y de la información de primera mano para que se enteren de todo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es su forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y, como siempre, con la información más jugosa y entretenida para ustedes. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe.